Ahorita ya lo puede usted compartir, pero me imagino que años atrás, pues no podía ni hablar de esto porque luego nos soltábamos. Entonces, lo que dice es bien, por eso ahorita de las personas que le estoy diciendo que si pasaron alguna situación o algún duelo, luego pensamos que no, y no sabemos ni las manifestaciones. Lo que decía ahorita la señora Sara, ahorita se las voy a decir. A veces no sabemos qué síntomas son en ese duelo, y aquí lo dice, manifestaciones del duelo. O sea, llanto, falta de apetito, problema para dormir, cansancio, dificultad para concentrarse, aislamiento social. O sea, muchas veces nosotros lo somatizamos y no sabemos, como no nos conocemos, luego a veces uno dice, se llama mecanismo de defensa, y dice, es que no quiero que nadie me hable, quiero llegar y encerrarme, no quiero hablar con nadie. Y no es que sea enojón o que no quiero hablar con nadie, simplemente quiero descansar. A veces se manifiesta de esa manera, porque hay muchas justificaciones, ¿no? O a través de no puede dormir, decimos, no, pues es que al igual, fue por el trabajo o situaciones y no sabemos, ¿no? Luego dicen, es que no estuve pensando en nada, nada más no podía dormir, me llegaba un pensamiento y otro, pero muy en el fondo nosotros a través, como los terapeutas, cuando las personas vienen y nos empiezan a explicar, pues empezamos a ver, empiezan a platicar, nos empiezan a decir y empezamos a ayudarlos a que puedan encontrar, ¿vale? Entonces viene la falta de apetito, donde a veces no tenemos hambre, como decía la señora, ¿no? Que no te da hambre, ¿no? Pero a veces vamos a empezar a ver, ahorita, por ejemplo, ella que nos compartió, vamos a ver en qué proceso está, porque ya pasó, pero no se ha superado, ¿no? El tiempo puede decir, no, pues ya pasó, ya siento menos, pero si no lo trabajamos, puede venir un evento en el cual puede regresar ese mismo momento, y así se ahorita dice, ya casi, sí me duele, pero ya no tanto. Si no lo revisamos, si no lo trabajamos, al rato va a llegar algo, una situación que va a ser un impacto, y en vez de, si lo va a sufrir, supongamos una persona, el evento que venga lo sufre al 50, si no ha trabajado los demás duelos atrasados, lo va a sufrir al 100, o sea, al doble, ¿vale? Entonces es muy necesario que empecemos a verificar todos los duelos que tenemos, que hemos dejado inconclusos, para, para poderlos trabajar y no nos afecte. De eso, incluso más adelante, se les voy a explicar cómo viene ese proceso. ¿Me puedes ayudar con la otra, por favor? Bueno, para esto de los procesos y los duelos, vamos a hablar de Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? Dice, fue una psiquiatra y escritora nacida en Suiza. Nació el 8 de julio de 1926 y falleció en Arizona, Estados Unidos, el 24 de agosto del 2004, reconocida por sus estudios sobre la muerte y el duelo y los cuidados a personas con enfermedades terminales. Estudiaría las emociones de pacientes terminales, ayudar a las personas a comprender el proceso de morir, impulsar a la tanatología. Eh, Estudió la muerte y el duelo, apoyó a familias y pacientes en momentos de pérdida. Bueno, eh, este, Elizabeth, aquí nos está diciendo, ay, aquí nos está diciendo cuándo fue que nació ella y cuándo fue que falleció. Yo les quiero platicar un poquito de ella porque ella fue la que impulsó la tanatología. En los años 70, o sea, lo que es la tanatología, no tiene mucho. Eh, esta, esta teoría de la tanatología, eh, ella aportó muchísimo. Cuando ella era pequeña, ella empezó así como que a preocuparse, así por los demás, empezó a tener mucha empatía. Era así como, por ejemplo, si veía a un niño ahí caminando y de repente llegaban unos 5 o 10 niños ahí a molestarlo, ella lo defendía. O sea, ella empezó a entender, pero ella empezó a hacer todo esto porque ella vivió mucha tristeza, sufrió mucho en su niñez. Entonces, ella a través de esas situaciones, de las injusticias y de dolor y el sufrimiento, por eso es que desde ahí ella empezó a llamarle la atención el poder trabajar esto. Lógico que en ese momento no sabía, ¿verdad?, cómo se trabajaba, simplemente ella lo sentía. Ya con el tiempo ella, cuando estuvo la guerra mundial, ella fue voluntaria
para ir a apoyar a los enfermos que estaban ahí. Entonces ella empezó a ver a las personas que no sé, a través de una explosión, pues se le mutilaron el brazo, el pie, donde de repente estaban en crisis de shock, donde había familias que habían perdido a su familiar, donde había alguna persona que perdió a toda su familia. Entonces vivió vio mucho dolor, y ella a través de eso fue lo que le impulsó, ¿no? Y entonces ella al ver esas situaciones, después se va a Estados Unidos y empieza a trabajar en un hospital donde empezó a trabajar con las personas que estaban en fase terminal. Entonces, en ese tiempo de los años 70 casi no podían, o sea, llegaban al hospital y decían, ella tiene esta enfermedad terminal, y no hablaban con ella, los dejaban así. Entonces ella una ocasión fue y se acercó a una paciente y empezó a escucharla. Y entonces empezó a ver que había mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también después hubo mucha tranquilidad. Por eso ella empezó a darle como vida y esencia para que pudieran tener una muerte digna, ¿no? A las personas que estaban en fase terminal. Pero también a través de eso, ella fue muy apoyada por la Iglesia Católica, porque ella a través de la tanatología hay un símbolo de la mariposa. Ella vio esa simulación como por ejemplo la oruga, que es un proceso como el ser humano, y que para nosotros, al dejar ese cuerpo, es como meterse en un capullo y poder llevar a la libertad. Entonces, su teoría compaginaba mucho con la Iglesia Católica, por eso la Iglesia Católica la apoyó muchísimo, y ella pudo a través de esas situaciones, fue muy apoyada, y pudo investigar todas estas situaciones. El día de ahora ayudó muchísimo, porque toda esa investigación que hizo, ella fue la que hizo de hecho, incluso aquí dice, es famosa por poner las 5 etapas de un duelo, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que ella fue lo que aportó a través en la tanatología, que es de los procesos de las muertes, pero vamos a ver cómo son esos duelos, tanto como la persona que puede estar en una situación de alguna enfermedad, como ahorita lo que nos vamos a enfocar es en la familia también de que vive algún proceso de algún familiar que está viviendo. Entonces, estas 5 etapas no las van a ver ustedes aquí, pero no son así en orden, ¿no? Porque cada persona vive diferente esta situación y no están así acomodadas por orden. Depende las circunstancias o la forma en la que cada persona vive su situación de este duelo. Pero dentro de ese duelo viene la negación, como por ejemplo ahorita la señora que nos compartió, la señora Sara, que a ella le dijeron de su esposo, de la persona que falleció, dice aquí, negación, persona que no acepta el diagnóstico. Quiere decir que al momento que fue al doctor y le dijeron que tenía el cáncer, o hay muchas enfermedades, ¿no? SIDA, diabetes, la diálisis, ¿no? Cuando se les hace del riñón. Entonces, cuando vas al doctor y te diagnostican algo así, entra la negación de decir, no, ¿cómo crees? Y entonces hagan más estudios, al igual se equivocaron. O sea, quiere decir que no lo creemos, no lo aceptamos. Incluso eso te va a llevar y puede pasar esta situación de la ira, ¿no? Te enojas. Dice aquí que es la ira, aparece enojo y frustración, ¿no? Eh, lo bueno que nos compartió la señora Sara para que podamos darnos una idea de cómo viene este proceso, cómo es que entran todas estas emociones, ¿no? La negación, la ira, la negociación. Viene una negociación, busca acuerdos o empieza o esperanza para evitar la realidad, ¿no? De la esperanza es de que no vamos a otro lado a ver qué nos dicen y vamos a checar a otro doctor, o sea, como es como que vamos a dar esperanza, o al igual te dijeron eso, pero primero Dios y la última palabra lo tiene Dios, o sea, todas esas son unas negociaciones como para no aceptar la realidad de lo que está pasando, ¿vale? Ahora, nosotros a través de aquí, de estas situaciones, nosotros lo que queremos que ustedes entiendan es que la vida, lo que decíamos que es normal del principio de que les había dicho, ¿puedes regresarle por favor? Más arriba. Ahí. Donde aquí les había dicho que es un proceso natural y normal.
no lo entendemos así. O sea, si es natural, sentimos que a nosotros no nos va a pasar. ¿Puedes regresar a la que estaba, por favor? Y entonces, por eso viene, como no lo aceptamos, vienen estas situaciones, la negociación, la ira, la negación, porque no vamos en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque a través de un vínculo que hubo, de alguna emoción, de algún sentimiento, de la dependencia hacia otra persona, hacia algo material, que viene, que agarramos un sentimiento. Por eso es que es muy difícil y no lo entendemos. Entra la depresión, que viene la tristeza, profunda por la situación. Bueno, ¿puedes cambiarle, por favor? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O sienten que voy muy rápido? ¿O alguien que me pueda explicar si me ha estado, si se ha quedado claro lo que vamos viendo? Sí está quedando claro, profesor. Bueno, también viene aquí esas que vimos hace rato, a través de vivir la situación del duelo, son esas 5 etapas, ¿vale? Pero hay 3 formas de duelo, específicamente cuando alguien fallece, pero también lo que nosotros le estábamos diciendo que también son pérdidas, ¿vale? Estábamos diciendo que podíamos enfocarnos de alguna pareja, de alguna ruptura. Dice aquí que es la normal. Poco a poco se logra la adaptación. Es cuando te dicen que poco a poco te vas incorporando, cuando viene la crisis, cuando viene la situación, dejas de trabajar, lo que estábamos viendo hace rato, no te da hambre, no quieres hablar con nadie, te encierras, y entonces poco a poco este proceso va pasando y te vas a ir adaptando, sales de tu cuarto, de repente ya empiezas a comer, de repente ya te incorporas nuevamente a trabajar, empiezas a socializar y empiezas a fluir poco a poco. Esa es la normal, ¿vale? Dice el anticipatorio. Esta es cuando se espera por alguna enfermedad, ¿vale? Como nos había comentado la señora Sara. Cuando ya te dicen de una situación, muchas veces la gente dice, sí, pero ya sabía que iba a fallecer, pero ¿qué creen que muchas de las veces eso es un duelo muy difícil? Porque, por ejemplo, si una persona que tiene diálisis, ¿no? O sea, ya tiene la diálisis, entonces te dicen, mire, está estable, se lo puede llevar para su casa y lo puede tratar ahí. Entonces, tratar a una persona en tu hogar con alguna enfermedad terminal es desgastante tanto como a la persona como a la familia. Y entonces de repente cuando la persona se empieza a poner, no sé, que le da temperatura, que se empieza a poner enferma, es córrele al hospital y nuevamente viene ahí el duelo, viene ahí nuevamente el de que, y si ya no sale, e incluso siempre cuando llegamos a un hospital, siempre nos hacen firmar una hoja donde tiene que firmar por cualquier cosa que suceda o que pase, uno tiene que firmar. Desde ese momento, nuestro cerebro empieza las emociones, entra el miedo de que si ahora sí va a fallecer, viene la angustia, viene la frustración, viene un juego de emociones en el cual de repente vuelve a salir, pero eso es cada vez que hay que ir al hospital y vuelves a sentir eso. Hay veces que uno dice, no, pues ya lo hemos traído, ha pasado. Y entonces bajas la defensa, bajas la guardia y de repente es cuando dicen, ¿sabes qué? Ahora sí ya no se pudo hacer nada. Y entonces, aunque ya sepamos que va a venir, que ya va a tener que suceder esto, aún así no lo entendemos, porque no estamos preparados para entender esa situación. Podemos trabajarlo, podremos saberlo, pero en el momento, nosotros, nuestro mecanismo de defensa, nuestras emociones naturales, votan. ¿Sí, sí vamos entendiendo esta situación? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál es el tiempo promedio para un duelo, digamos, sano? Porque he leído que en algunos casos cuando pasan más tiempos, incluso años, ya es crónico y hay que tratarlo de otra manera. Para que De pase un duelo hecho, con una pérdida de este tipo.
Ajá. Sí, muy buena esa Sí, lo pregunta. escucho. Sí, lo escuché. Le digo que es muy buena esa pregunta, Ujú. porque dice ahí que en el duelo normal tiene que ser 6 meses. Si después de 6 meses todavía no puede pasar el proceso normal, ya se vuelve patológico. Cuando ya se vuelve patológico, ya tiene que tener otra manera diferente de tratamiento para poderlo trabajar. ¿Por qué? Porque eso que acaba de decir, más adelante lo vamos a ver para irlo desglosando. Pero qué bueno que lo mencioné porque ahorita aquí lo mencionamos, pero sí tiene eh, un tiempo. Máximo dice que es de 6 meses y cuando las personas no ha trascendido y ya tiene más de 6 meses, ya es algo crónico. Y es invisible, ¿eh? Es casi no se ve. Por ejemplo, luego a veces no lo alcanzamos a entender, incluso ahorita, la señora Sara, que ahorita lo comentó, que nos dijo de la pareja, desde el inicio que ella lo mencionó, fíjate, ya tiene 6 años, ella ya se adaptó y todo, pero todavía hay secuelas en las cuales se tiene que trabajar. Pero hay personas que ya vienen ya se vuelve después un trastorno y entonces sí ya se tiene que elaborar porque ya puede eh, perjudicar contra su propia vida y contra otras personas. O sea que sí, sí es muy delicado esta situación. Sí, sí, sí se aclaró su duda del tiempo. Gracias. Vale. Todo nosotros lo vamos a ir checando más adelante. Cualquier duda, muchísimas gracias por hacer esa pregunta y cualquier otra persona que esté ahí puede preguntar. Hay que quitarnos el miedo, porque luego tenemos cosas ahí y luego se tocan cosas que tenemos en nuestra mente o que están pasando y luego a veces por cohibirnos o por el qué dirán, luego no preguntamos, pero es bueno preguntar para poder quitarnos esas dudas que tenemos. Dice también aquí que está el complicado, fuerte dependencia emocional. Aquí es donde eh, a través de esa emoción no, hay una fuerte, no sé, podría decir codependencia o dependencia. La otra vez yo di un tema que es la coadicción, lo que es el dependiente y el codependiente. Cuando hay estas situaciones es una fuerte emoción, ¿no? Incluso podría ser también porque hace ratito yo les estaba mencionando de Elizabeth, que como en los años 70 se empezó ella a meter esta situación a verlo, y entonces casi no se tocaba, pero ya en los años, en el siglo XIX, fue donde empezó como que la muerte era muy natural y era en el hogar. O sea, era como que, pues mira, ya no tarda mucho en fallecer su persona, que esté en el hogar el tiempo que sea necesario. Y cuando pasaban estas circunstancias, habían rituales. ¿Cuáles son esos rituales? Pues, por ejemplo, era cuando se hacían los rosarios, cuando de repente, no sé, el día de su cumpleaños, pues se memoraba. Todo esto era en el hogar, a través de los vecinos, se reunían y toda esta situación. Lo era natural, era normal. Pero ya después, en el siglo XX, ya empezó como que las muertes ya no eran casi tanto en el hogar, sino que ya fueron en los hospitales. ¿Por qué? Porque la medicina empezó a avanzar. Entonces, al negarnos de una muerte, era como que no se muera y corre al hospital y entonces ya empezaban, las muertes ya no eran tantos en el hogar, ya eran más en el hospital a través de los medicamentos que empezaban a ver. Hoy en día, casi no se habla mucho de las muertes, como que, por ejemplo, falleció alguien y no menciones eso porque se va a poner mal, o ya va a fallecer, no hay que tocar ese tema porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces, hoy en día empezamos como que a retroceder, ¿no? Cuando realmente se debe de hablar, pero también tenemos que tener bases fundamentales en las cuales poder hablar para poder ayudar a acompañar a la persona que está viviendo el duelo o también a la familia que está alrededor, qué es lo que podemos hacer para poder asimilar y empezar a llevar este proceso natural. Lo natural es como lo más natural que se pueda, ¿no? Que sabemos que, por eso dice aquí emocional, porque hay emociones que son naturales y las tenemos que trabajar para que nos haga un trastorno, como nos decía nuestro compañero Alejandro, que sí se puede hacer un trastorno. Incluso, ¿cómo podemos detectar este trastorno de lo que nos estaba mencionando nuestro compañero o nuestro amigo Alejandro? A veces ya tiene tiempo y luego hay personas que dicen,
no te sientas en esa silla porque ahí era donde se sentaba él, es su silla de él. O por ejemplo, todavía le sirven su plato, o nadie puede entrar a su cuarto porque hay que respetarlo y es de él. A veces, depende en qué lugar vivamos, son como tradiciones, pero luego las tradiciones ya también pueden volverse un trastorno hoy en día, en este siglo donde estamos viviendo. ¿Puedes cambiar la otra? Por eso vamos a ver esta parte y esta situación del duelo. Aquí en esta diapositiva, que ahorita acabamos de cambiar, dice que el duelo dice inicio y final, ¿sale? Cuando nacemos es el inicio. Nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro final, pero es la que siempre nos va a acompañar toda la vida, ¿vale? En puse que hay un proceso, si alcanzan a ver, hay una distancia de unas rayitas, y aquí pusimos que el inicio, pusimos la pérdida. ¿Cuál sería? En este caso de las personas que están aquí, pues vamos a verificar qué duelo tienes, en qué momento inició o qué fue lo que te hizo iniciar eso. Podría ser a través de un trabajo, ¿no? El inicio de este proceso fue cuando tú perdiste un trabajo, ahí va a iniciar un proceso de duelo. La pérdida de una pareja, de un hijo, de algún padre, de alguna mascota o cosa material. Esto lo puse así para que entendamos que cada una de las personas que estamos aquí hemos pasado alguna situación de estas. Hemos pedido un trabajo, hemos pedido alguna pareja. A través del hijo, no es de que fallezca, podría ser que al igual aquí alguien esté y tiene ese duelo. Pero también puede ser de que, no sé, al igual se fue tu hijo, no sé, para estudiar o se cambió, ya se independizó, ya se casó, ya no está contigo. O sea, ese alejamiento también es un proceso. Entonces dice aquí que en ese proceso es cuando inicia y dice, la pérdida vas a entrar en una crisis. Ahora, cuando entramos en crisis, tenemos que verificar, ¿no? Tenemos que enfrentar. Yo aquí le puse enfrentar, porque luego a veces nada más vivimos la crisis, pero no enfrentamos. No sé si me doy a entender con esta situación que les acabo de mencionar. El enfrentar es solucionar lo que estamos viviendo, pero a veces no nos gusta enfrentar, no nos gusta meternos en el dolor, no nos gusta meternos porque hay muchos miedos, ¿no? Situaciones que mejor buscamos compensadores. ¿Qué es un compensador? Por ejemplo, vamos a meternos en una ruptura de una pareja. Puedo entrar en una crisis, puede iniciar porque la persona me acaba de dejar y me acaba de decir que ya no quiere estar conmigo. Ese es el problema, ¿no? Ahí va a empezar el duelo. Entonces voy a entrar en crisis, pero como no me gusta sentir, voy a buscar otra pareja. En vez de tener ese tiempo para trabajar ese duelo, para trabajar ese proceso, como no me gusta, pues busco otra pareja. O si no busco una pareja, me voy a refugiar en el trabajo. Y si no, pues voy a ocurrir al alcoholismo o a la drogadicción, porque no nos gusta sentir, no nos gusta estar como ese proceso. Entonces tenemos que verificar, más adelante aquí les dice que eh, enfrentar y revisar. A través de enfrentar es con una persona, con un guía que te va a ayudar a revisar en qué situación del proceso estás. Ahora, cuando las personas están en el proceso de resistencia, injusticia, culpa, reproches, lástima, muchas de las veces cuando estamos en esta situación no se puede hacer nada porque son los mecanismos de defensa. Quiere decir que si tú le hablas de esa situación, no te va a responder. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de tu expareja. No, no me toques ese tema. Es más, hasta luego hoy le dicen, no, es el innombrable, no puedes mencionarlo, no puedes decir nada de él. Entonces no puedes tocarlo y por más que tú le quieras decir, va a estar en la negación, vas a hacer que se enoje, porque aquí es lo que está diciendo. O si te hizo que entrara la culpa y de repente los movimientos que para que se separaran, al igual tú, no sé, lo engañaste o la engañaste, y entonces tú te sientes culpable, o la forma de que tú le hablabas, le decías, lo cansaste, o si tú como mujer, no sé, al igual eras que querías que te resolviera todo, como que
y ven y tráeme esto, y cómo lo tratabas, y entonces él te dice, sabes que ya no quiero nada contigo, te va a entrar culpa, y va a decir, creo que fue porque cómo lo trataba, ¿no? Entonces, todas las situaciones no vas a querer entender o escuchar, ¿no? Las situaciones. ¿Alguna vez Perdón, ibas a estoy de mencionar acuerdo. algo, Alejandro? Sí, enfrentar. Generalmente, cuando yo estoy en duelo, hay una evasión Exactamente. hacia verla o enfrentar la realidad, ¿no? O la pérdida, cualquiera que haya sido esta, humana, material, económica, emocional, etc. Hay una negación. Entonces, cuando tú hablas de enfrentar, eh, tengo que pasar los procesos porque no voy a poder enfrentar mientras yo esté en una evasión, que no quiero que me hablen, no quiero ir a los lugares o recordar una canción o oír una canción o ver una película que me recuerde esa situación que yo estoy viviendo. Tendría que pasar el proceso para ya poder enfrentar o a qué le llamas enfrentar, porque ahí si no, no te entendí muy bien. Vale, mira, nosotros a través de la psicología, creo que traes información, por lo que acabo de escuchar. Si nos metemos a la tópica de Freud, la primera tópica habla del yo, el ello y el super yo. Entonces, en el ello nos dice Sigmund Freud que viene los recuerdos, el pasado y lo que es las emociones. Entonces, vamos a suponer que, que yo hace 10 años, lo vamos a poner como presente en ese momento, yo tengo una relación con una pareja. En esa situación, pues yo me enamoro de esa persona, estamos bien, mis valores que me enseñaron, mis patrones de conducta que traigo, mis conceptos, me podrían haber dicho que tengo que tener confianza y respeto con esa mujer. Entonces yo lo hago y que así debe de ser la pareja. Eso fue lo que me hicieron mis cuidadores, ¿sale? ¿Por qué te hablo de esta situación? Porque tenemos que verificar también qué conceptos tenemos de cada situación. Entonces, cuando esta persona me dice, ¿sabes qué? Voy a ir con unas amigas al cine. Y entonces yo le puedo decir, pues claro, lógico que muchísimo, me daría muchísimo gusto porque digo, pues tiene confianza y me lo está diciendo. Y entonces yo le voy a decir, pues claro, ve. Pero entonces sí me doy cuenta que esa persona no fue al cine con unas amigas, que se fue con un chavo y que se fue al hotel y que me traicionó, que me engañó en el proceso, mi concepto que tengo de pareja, pues voy a vivir un duelo, ahí vamos a entrar un duelo. ¿Cuál va a ser el duelo? En el duelo, en ese voy a entrar en crisis, vamos a ponerlo ahorita como crisis. En esa crisis de repente voy a estar como que me traicionó, viene una palabra que se llama resentimiento, y la misma palabra lo dice, volver a sentir el mismo dolor, la misma sensación, el daño que te causa. Entonces, si en mi cerebro, yo mmm, se quedó a través de verla, a través de la repetición, su físico, que es chaparrita o que es de cabello corto, o su olor de su piel o algo así. Entonces, vamos a suponer que con el tiempo ya pasó eso 10 años, hace 10 años, y entonces yo pensé que ya con el tiempo pasó, nunca lo trabajé, se quedó ahí. Entonces, ahí no hay un duelo, fue una crisis nada más. Ahora, vamos a suponer que hoy en adelante, pues ya después de 10 años, conozco a otra persona y me dice, después de 10 años, es otra persona diferente, me dice, oye, voy a ir al cine con unas amigas. ¿Qué crees que pasaría ahí, Alejandro? Si no hubo un duelo, estaría rechazando esa salida, porque obviamente uno piensa, por lo que estás diciendo, lo relaciona con el engaño. Eh, 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 sí, dime. sí, a lo que voy es eso. Hazte cuenta que eso ya pasó y se quedó ahí en el inconsciente, está atrás, ¿sale? Entonces yo pienso que ya lo superé, que ya pasó mucho tiempo. Entonces, hoy que me llega otra persona y me dice, oye, voy a ir al cine y pasa algo similar, está en el inconsciente. Entonces, viví una crisis, mas no fue un duelo. Entonces, como no trabajé ese duelo,
mi pasado lo voy a traer al presente, y entonces a esta persona yo voy a decir no, porque me va a recordar que años anteriores una persona me hizo lo mismo y sufrí, me hizo sentir esa crisis, y entonces viene el mecanismo de defensa de un pasado. Quiere decir que no voy a vivir mi presente, que voy a tomar una decisión de un evento que viví atrás, y entonces el mecanismo de defensa es decirle, no vas, o si no, voy contigo, y yo pensando que estoy viviendo mi presente, y quiere decir que estoy viviendo mi pasado de una situación que no trabajé, que nada más fue una crisis, mas no fue un proceso de duelo. Entonces yo tendría que trabajar esa mujer que fue en el pasado para que no me afecte mi futuro o mi presente, y que al verificarlo ya es un proceso de duelo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Tenemos que revisar el tipo de elaboración de ese duelo. Ahorita vamos a verificar esos. ¿Puedes adelantarle, por favor? Ok, Dice, entonces cuando dices que, perdón. Entonces cuando dices que hay que enfrentarlo, hay ajá, que, bueno, yo he leído que hablándolo o escribiendo es como uno va sacando ese duelo o esa situación que me llevó al duelo. ¿Es así bueno, como se enfrenta entonces? ¿O de qué otra forma se puede enfrentar? es parte de, pero no es totalmente. Ayuda muchísimo al escribir, porque sacas una emoción, sacas el coraje, revives cosas. Es a lo que yo te decía como la palabra del resentimiento. Cuando tú escribes, estás recordando. Si tú estás viviendo un evento muy fuerte, la misma palabra dice, volver a sentir el mismo dolor, la misma sensación, el daño que te causa. Dentro de esa palabra, en menos de 5 minutos, cuando tú vives alguna situación, por ejemplo, en este caso, no sé, tú, no sé si llegaste a vivir alguna separación de alguna pareja. Sí, claro, Vale. muchas. Bueno, ahora vamos ahí ya vamos entendiendo en esa. Si ya la pasaste, ahorita para que me puedas entender esta situación. Ahora, dentro de esa vamos a suponer, no, bueno, si dices que muchas, en alguna de esas te llegaron a engañar a ti, o sea que te cambiaron por otra persona. No, no, no que yo sepa. Mm, Vale. Entonces, si ya pasaste muchísimas, tendríamos que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque pues, digo, bueno, al igual si te cambiaron, no te engañaron, entonces por eso es personal cuando ya se empiezan a ver los duelos, porque hay que verificar, ¿no? Por ejemplo, dices, pues no me engañaron, bueno, pero no nada más es una, y dices muchas, entonces hay que ver qué movimientos hicimos, qué ejecutamos, porque también se puede hablar de la causa y efecto. ¿Qué movimientos hiciste para que hayan terminado esas situaciones? Y entonces ahí vamos a verificar, y eso sería personal tuyo, en el cual cómo verificarlo. Entonces, cuando ya nos enojamos o nos resentimos con una persona, por eso dice la palabra resentimiento, viene esa situación en donde primero te va a pegar en tu ego. Todos tenemos ego, pero ya cuando está deformado a través del lenguaje, ya se nace lo que es la soberbia. Entonces, primero te va a pegar ahí. Enseguida va a entrar la conmiseración, que puede ser la lástima que estábamos viendo anteriormente, el de pobrecito de mí. O sea, si lo hablamos mm, te lo voy a verificar así, me engaña la persona. En el momento, en menos de 5 minutos, mi cabeza se va a volver loca, va a venir un juego de emociones, en cual primero me va a pegar en mi ego, porque todos tenemos ego, y ese ego va a ser herido. ¿Por qué? Porque yo digo, anda conmigo, está conmigo, yo hago esto, yo hago el otro, la cuido, la protejo, hago esto, hago el otro, y entonces yo siento que siempre la voy a tener ahí. Cuando ya no es así, mi ego se siente, no yo, mi ego se va a sentir lastimado, y dice, pobrecito de mí, ¿por qué? Viene la tristeza, lo que estábamos viendo hace rato, viene la tristeza y decir, pero ¿por qué si yo la traté bien, yo hice las cosas bien? Enseguida va a entrar lo que es la ira, ¿no? Y de ahí ya va a venir el enojo, y después de eso te va a venir la venganza, y decir, no, ¿y sabes qué? Como no lo aceptas, como estamos en la negación, dices, o le quito a los niños, o ¿sabes qué? Su hermana, su prima, como que también se me quedaba viendo. Queremos después vengarnos.
Todo eso va a venir en menos de 5 minutos en tu cabeza. Es un juego de emociones que viene pasando esta situación. Al fin de cuentas, de esas situaciones te va a entrar la frustración. Que hagas lo que hagas, el daño ya pasó. Si te quedas en la frustración, no resolviste nada. Nada más se queda ahí. Y entonces, con el tiempo se te va a llevar a una depresión, donde ya no quieres hacer nada, donde lo que estábamos mencionando hace rato. Entonces, ahí no se soluciona. Tenemos que empezar a ver la parte del duelo, en qué parte estamos del duelo y cómo se manifiestan. Por eso ahorita está de aquí les puse tipos de elaboración de los duelos, ¿vale? Entonces ahorita lo que yo te quise explicar es esa situación. Tú me decías que al escribir, entonces cuando tú escribes vas a revivir, ¿sale? Vas a revivir y va a llegar otra vez las emociones, pero el que las revivas no significa que las vas a trabajar, al contrario, puede venir crisis, tú lo escribiste y dices, ya lo saqué, me desahogué, pero te vas a ir a trabajar y tú no te vas a dar cuenta por qué luego te sientes triste, o al igual por qué estás agresivo, porque alguien te habla bien y de repente tú contestas así con la voz alterada, y no te das cuenta, hasta la gente te dice, oye, cálmate, ¿no? No, te pregunté bien y tú, no, pues yo también, ¿no? Pero no nos alcanzamos a ver. Por eso es necesario un guía, un terapeuta, alguien que te esté checando, que te esté viendo cómo es que estás tú tratando o que vea, ¿no? Tu forma para ver en qué duelo estás o qué es lo que nos ha trascendido. Porque puedes escribir si te desahogas. Ahora, dicen que hay 3 formas de liberación, que es a través del grito, llanto o vómito. A veces no sabemos qué nos pasa. No, como no nos conocemos, pues es bueno gritar, pero no es una solución. Te va a calmar en el momento, se llama resolución, donde te baja la emoción, el escribir, el hablarlo. Dice que es el vómito, pero podría ser así, pues el vómito como es, pero también aquí nos explica más el vómito como el hablarlo, lo que tú decías, el expresarlo. Pero imagínate si nosotros expresamos la injusticia de que es que me dejó, es que pasó esto, si lo vas a sacar, va a bajar la emoción, pero no lo va a solucionar. Por eso te decía que lo que tú nos dices sí es parte, pero no es el todo para poderlo trascender este duelo. Es parte de, ¿vale? Bueno, bueno, si quedó Sí, 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 claro. ahí Sí, sí, aquí estamos escuchando. ahora sí ya ahí sí ya me entendiste, ¿verdad? La parte de lo que me acabas de decir. Una parte, o sea, lo que pasa es que, como dices, enfrentar el duelo, Ahí vamos, porque exacto, a eso. todavía no llegamos a la parte de enfrentar. Por eso les decía, es que no lo hemos enfrentado. ¿Por qué? Porque como tú lo decías, hay mecanismo de defensa. Entonces, de hecho, incluso vamos a ver ahorita estos duelos, son elaboraciones, y después de esto ya vamos a entrar a la parte de empezar a enfrentar, ¿vale? Dice, duelo desautorizado. Es un duelo que la sociedad no reconoce o minimiza. La persona siente que no tiene derecho a expresar su dolor. Por ejemplo, una pérdida poco comprendida o relaciones ocultas. ¿Alguien me puede decir qué le entendió a esto que le acabo de leer? Es algo que va relacionado con lo que estábamos viendo ahorita con el señor Alejandro, de que les digo que todavía no hay enfrentamiento de duelo porque están estos duelos que son mecanismos de defensa que se esconden porque no nos gusta enfrentarlo. Por eso dice aquí, es un duelo que la sociedad reconoce, no reconoce o minimiza. O sea, como que diciendo, ay, no importa, lo que les decía hace rato, por ejemplo, de una cadenita, ay, pues, ¿por qué te pones así? Pues ahí lo minimiza, ¿no? Pues te compras otra cadena y ya. Adelante, Mónica. Tengo un ejemplo que pudiera definir eso que acabas de leer, Enrique.
un familiar hace poquito falleció y pues bueno, él durante los últimos años, pocos, no fueron muchos, que se perdió en el alcohol y pues ya estaba prácticamente en la calle y demás, pero pues tenía su familia, a su hija, a su mamá, sus hermanos y todo, y se preocupaba mucho por él, pero pues él vivía prácticamente ya como indigente, a pesar de que pues llegaba a su casa y todo. Y cuando falleció, todo mundo, bueno, en el velorio decían, ¿no? Que pues que por una parte había estado bien, porque al final pues ya no era vida lo que tenía y pues se lo decían también a su mamá, ¿no? Que fuera fuerte y que pues ya al final ya se iba a descansar y no se sentía como que mucha tristeza en el ambiente por toda la demás familia, pero con su mamá sí, o sea, su mamá sí estaba muy triste. Entonces aquí justamente viene al tema, ¿no? Que a veces pues la sociedad minimiza el dolor de las personas y que dicen, ay, pues de todos modos, pues ya que así aquí, ¿no? Y pues realmente nadie sentimos ese dolor tan fuerte como, pues por ejemplo, el de una madre, ¿no? Que al final ella estaba destrozada y pues toda la demás familia pues no estaba tan triste, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que acabas de mencionar eso, dijiste varios tipos de duelo de los que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Eh, Nosotros a través de que cuando tenemos alguna persona, si hablamos en esta situación que acabas de decir de una pérdida, eh, nosotros no sabemos cómo poder ayudar a una persona que está viviendo esta situación, que, que falleció algún familiar de esa persona a la que queremos apoyar. Incluso hay muchos dichos, cuando alguien fallece, la familia se acerca. Hay personas que no conviven con ellas y son, no sé, primos lejanos o situaciones, y vienen, ¿no? Vienen al velorio, pero no convivieron con esa persona. Entonces, como no hay un vínculo casi, pues no es el mismo sentimiento. Pero a través de ver a las personas, ahorita vamos a explicar esa situación, cómo es todas esas situaciones. A la que ahorita les acabo de leer, viene esta situación. Dice que se minimiza y que no podemos decirlo, lo que ahorita nos mencionaste, que pues ya, de todos modos, pues ya estaba en el alcohol, ¿no? Es como minimizarlo. Y no sabemos lo que puede sentir la otra persona, no podemos opinar de esa situación. Incluso hay veces que la gente dice, ya no llores, cálmate, ¿no? Y no, nosotros tenemos que dejar que la persona llore, porque está en su duelo, está, está en ese proceso en el cual él se está desahogando y nosotros no podemos detener a decirle que no llore. Su cuerpo se está desahogando, su cuerpo se está vaciando a través de la lágrima. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar. ¿Cómo? Pues dejar que llore lo que tenga que llorar. A veces esa pequeña palabra que ahorita les acabo de decir, luego no la sabemos, y entonces como sentimos feo, pues nos andamos sobando y como que cálmate, ya no llores, y no, ¿no? También dice aquí las relaciones ocultas, ¿no? O sea, vamos a suponer, aquí acuérdense que hace rato estaba mencionado de la moralidad dentro de esta ciudad de donde vivimos, que pues te casas y tienes que cuidar a la persona, no puedes tener algún amante, ¿no? Pero imagínate esas situaciones en la cual después de que estás casada, tengas un amante o estés casado y tengas tu amante y entonces te vas a poner triste y ni modo que le digas a tu pareja o a tu esposo o a tu esposa, es que estoy triste porque terminé con mi novia, ¿verdad? Se puede escuchar chusco, pero pasa. Y entonces luego viene la persona triste y ¿qué tienes? No, pues es que me fue mal el trabajo, no sé qué tengo. Pues ni modo que te va a decir, pero son situaciones que son ocultas, no se pueden expresar. Pues son desautorizadas, porque no lo puedo decir ante el sistema, ante la sociedad, y eso pues se lo quedan. Dice, duelo eslabonado. Ocurre cuando una pérdida recuerda otra pérdida anterior. Los sentimientos se encadenan y el dolor puede hacer más intenso por experiencias pasadas no resueltas. En esta del duelo eslabonado, es como, por ejemplo, eh, me tocó con una paciente en el cual su papá no vivió
mucho con ella, y entonces el día de la muerte de su padre fue, ¿no? Pero no convivió mucho con ella, o sea, sí convivió, pero lo que ella tenía era como enojo y molestia porque como no lo trabajó, había como enojo con su padre de que sentía ella que la había abandonado. Entonces, cuando fallece, pues va, y ya fue, ya pasó. De hecho, incluso en ese momento ni siquiera a mí me buscó ni nada como terapeuta. Ya con el tiempo pasó, ya, de hecho pasó 4 años. 4 años pasaron y fue cuando falleció su primo. Cuando falleció su primo, cayó en depresión y fue cuando me buscó y me dijo, oye, es que falleció mi primo, pero no sé por qué me está doliendo muchísimo, no puedo con esto, no puedo creerlo. Y esto, y empezamos, ¿no? Empezamos a platicar y empezó ella a decirme las cosas y nos dimos cuenta que le revivió, o sea, ella sintió de más lo de su primo porque no trabajó en su momento con lo de despertó lo que no trabajó con su papá en el duelo. Porque al revisarlo nos dimos cuenta que empezó a llorar cuando ella se acordó casi no convivió con su papá, pero las veces que convivió con su papá, salió mucho sentimiento cuando ella convivió con él y fue algo tan hermoso porque para ella era hermoso cuando iba, se la subió en los hombros, cuando la llevó al helado, entonces el revivir eso, ella estaba enojada con él, entonces eso no le permitió trabajar en su momento o sentir eso que tenía que haber sentido en el momento de su padre, no lo sintió. Por eso dice aquí que es cuando le despierta una muerte de otra muerte o de otra separación. Incluso no nada más es en la muerte, ¿eh? Eso también puede ser, lo estábamos trabajando los duelos y estábamos viendo también como las parejas. Puede ser que al igual hoy la pareja, no sé, este, tu expareja duraste 10 años con ella y pues ya pasó, pero ya después tuviste una pareja que duraste 6 meses y puta, ahí fue donde entraste en una depresión muy fuerte y dices, es que me pegó más este y esto y el otro, y empiezas a hablar y entonces quiere decir que te empieza a despertar todas las relaciones que has tenido y son cosas que no has trabajado, son situaciones de una pareja tras otra que no has trabajado y entonces con la que terminaste esta última vez, pues te despertó todas las anteriores, por eso viene la crisis más fuerte. Sí, sí, sí me doy a entender en esta situación. Bueno, eh, duelo enmascarado. Ya le cambiaste. Duelo enmascarado. El dolor no se expresa directamente. La persona puede mostrar sentimientos físicos, enojo, ansiedad o conductas extrañas sin reconocer que están relacionados con la pérdida. En esta situación nos está hablando de dos. En el enmascarado es, por ejemplo, aquí ya podemos mencionar, por ejemplo, el familiar que nunca convivió y de repente ya cuando se entera que falleció, vienen desde lejos y para darle pésame, ¿no? Pero no convivió, entonces nada más el simple hecho de saber que fue pariente, pues nada más llegan y por las reglas sociales en la sociedad, pues digo que tiene que estar serio, callado y todo, pero no siente, simplemente está así y se lo siento y no sé, llega con la tía que no veía y lo siento, tía, se nos fue, ¿no? Pero en realidad no lo siente porque no hubo un vínculo. Incluso podría ser también, eh, por ejemplo, un paciente me dijo que cuando falleció su abuelita que no sintió nada, ¿no? Entonces empezamos a revisarlo y entonces él tiene un recuerdo de su abuelita, ¿no? Porque decía, es que falleció y mi primo, él sí se le agarró la caja y casi se quiere ir con ella. Entonces, esa abuelita consentía muchísimo a ese niño, por eso fue que empezó o sea, lo consentía en el aspecto que lo llevaba para allá, para acá, le compraba cosas, ¿no? Al primo que casi que abrazó la caja, ¿no? Pero él dice que él no sentía, y entonces empezamos a revisar y dice que cuando era chico, su abuelita lo bañaba así con una piedra de esas como pómez y lo tallaba duro,
y que lo regañaba constantemente, que cada rato le golpeaba. Entonces, él agarró un resentimiento y un enojo a su abuelita. Entonces, cuando viene el evento de que su abuelita falleció, entonces él ve a toda su familia que está triste, que está llorando. Entonces, él llega, se presenta y también se pone triste y empieza a sacar lágrimas, pero era porque tenía que hacerlo, por eso es enmascarado, tenía que hacerlo por el entorno en el que se encontraba, pero realmente él por dentro en su mente decía, qué bueno que te moriste, ya te habías tardado porque fuiste muy mala onda conmigo y le dijo de cosas, ¿no? Hasta que qué bueno, o sea, él estaba gustoso porque había fallecido su abuelita, pero moralmente ante la sociedad puso la cara de triste, incluso hasta lloró. Ese es el enmascarado. También viene aquí, ¿no? De donde dice que vienen conductas extrañas sin reconocer que están relacionados con la pérdida. Esas son como que ya vienen del velorio y pues ya vamos a acostarnos, ¿no? Pues, me dio flojera, o no sé, o enojado. O sea, vienen situaciones en las cuales no saben por qué está pasando, porque se queda en el inconsciente la situación y no la podemos trabajar. Ahora, viene duelo ambivalente. Se presenta cuando existen sentimientos encontrados hacia la persona fallecida como amor y enojo al mismo tiempo. Esto puede generar culpa, confusión y dificultad para aceptar la pérdida. Bueno, aquí viene esta situación, por ejemplo, cuando viene la codependencia, ¿no? Cuando de repente, no sé, te dijo esta persona, siempre vamos a estar juntos, nunca te voy a dejar, o cuando un padre te dice, siempre voy a estar contigo y de repente fallece y entonces viene el enojo, ¿no? Porque tú amas a tu padre y de repente te dijo que siempre iba a estar y de repente pues ya estás en su velorio y entonces lo amas tanto y dices, mi papá, pero al momento te enojas porque hasta le dices y sientes que te falló y dices, tú me prometiste que ibas a estar conmigo toda la vida, ¿no? Entonces es donde vienen esos sentimientos encontrados. De igual manera, igual con las parejas, el enojo, ¿no? O sea, tú me dijiste que íbamos a estar juntos toda la vida, o de esas veces que te dices, te amo, quiero estar contigo, pero a la vez, aléjate, ya, nuestro amor es enfermo, peleamos, discutimos, y ya aléjate, te odio, pero tampoco quiero que te vayas, y quiero que estés aquí conmigo, pero también te odio. O sea, son esas situaciones, son sentimientos encontrados. Y esto pues puede generar pues culpa, confusión, dificultad para aceptar la pérdida, ya sea de la pareja, ya sea de algún hijo, lo que estábamos mencionando hace rato, o la pérdida de alguien, de algún familiar que tuviste algún sentimiento, una emoción muy fuerte. Duelo en el elaborado, duelo no elaborado o reprimido. Perdón, me estoy brincando una. Ábrelo un poquito, por favor. Estoy brincando la 5. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o si están entendiendo estas situaciones que estamos viendo? ¿Cómo es que a veces no, por qué se las estoy explicando? Porque a veces no sabemos, ¿no? Hace ratito había muchas preguntas, como estaba preguntando Alejandro, la señora que nos compartió su vida, estas situaciones pasan desapercibidas, por eso nos tenemos que detener y hablar, escribir y hablar con un terapeuta, con alguien que pueda ayudarte con esta situación para que él vea en dónde estás encontrado, en qué situación estás de estas situaciones, ahorita en este duelo elaborado, ¿no? Ahora, dice la 5, duelo retrasado. La reacción emocional aparece mucho tiempo después de la pérdida. Al iniciar la persona parece normal, pero más adelante surgen tristezas, intensas o crisis emocionales. Bueno, en esta de retrasado es, por ejemplo, eh, no sé, falleció tu familia, pero tienes que ir
arreglar los papeles para la funeraria, tienes que andar de allá para acá, entonces no te permites a sentir esta situación, no te calmas a sentirlo, entonces andas para allá y para acá. Entonces en el momento no lo sientes, ¿no? Incluso si vamos también con las parejas, es como que, sabes que ya no quiero estar contigo y nos vemos, y tú, pues está bien, perfecto, adiós, bye, ¿no? Y dices, pensé que me iba a sentir diferente, pero no me dolió mucho, fíjate, sigo trabajando, estoy haciendo mis cosas y todo, y sientes que no te duele, que no te está lastimando, que no te está afectando. El problema ya es después, de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un momento de repente, con el paciente que les estaba comentando, salió de que, perdón, la paciente, la mujer que no convivió mucho con su papá, ya después con el tiempo empezamos a trabajarlo y llegó esta situación también, donde ella vio una foto de su papá, pero ¿se acuerdan que acabo de decir? Bueno, les estaba yo comentando que tenía ya como 4 años que había fallecido antes que el primo, entonces no lo sintió, pero quiero que entiendan esta situación. Cuando no te pasa en el momento, no sabemos en qué momento te va a llegar la crisis. Puede ser en un día, 2 días, una semana, 15 días, un mes, un año, 5 años, 10 años, te va a llegar esa crisis. De repente reaccionas y dices, oye, falleció, oye, ya no está mi pareja, ya no la voy a ver, ya no está conmigo. Entonces, al ver una foto, dice, oye, pero ya no lo voy a ver, ya no está. O sea, como que te empieza a caer ya tiempo después, y cuando te cae tiempo después de esa situación, es donde viene la crisis. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí, sí se va entendiendo? Sí, todo bien, Mike. Mire, ahorita que usted acaba de decir que todo bien, qué bueno que lo está checando para que veamos estas situaciones en donde estamos todavía, ¿no? Sí, claro. Las personas que están aquí, pues lógico que también a través de aquí, también tienen un maestro y también tienen un guía. Entonces pueden ustedes, si ahorita se les remueve cosas, pues busquen a su terapeuta, háblenlo, ¿no? Su Sí, de guía, su hecho maestro. lo voy a trabajar con mi terapeuta. De hecho, tengo un terapeuta ahí y pues yo Ujú. creo que eso también lo voy a trabajar porque sí, todavía pues sí me pega un poquito, poco, no es como mucho, no es así como de que tenga así tantos recuerdos como hace ratito decía, ay, no recuerdo la palabra, que si era su lugar, que hay que no ocupar ese lugar. No, no, tampoco a ese grado he llegado, gracias a Dios, pero sí, todavía tengo algunos recuerditos, ¿no? Entonces sí, sí tengo que ver en qué etapa me encuentro para poder trabajarlo, no es olvidarlo, sino que trabajarlo, ¿no? Nada más. De hecho, ahorita todo esto que estamos viendo nada más es así como que nada más estamos dando un repaso del proceso del duelo, y nosotros, el proceso del duelo es la importancia de hacer un proceso del duelo para poder nosotros tener eh, en el presente que esto no nos afecte, ¿no? Que no nos defina, y que podamos entender que la muerte el día de hoy o los duelos lo podamos ver como situaciones para poder, que sean cosas motivantes para poder vivir a las Claro. situaciones que estamos pasando. De eso se trata, ¿vale? Sí, Por eso estos temas los hablamos, porque a veces son muy fuertes, y es como grupal, por eso la información es así como que un poquito nada más, se abre el tema, se van a despertar cosas, pero ya individualmente pueden hablar de su terapeuta. Incluso al iniciar puse mi número por si alguna duda o no les quedó muy claro, pues pueden sacar alguna cita y lo podemos ver personalmente o ya físicamente, individual, y podemos sentarnos a desarrollar todas las dudas que ustedes tengan, o con su maestro lo pueden hacer. claro que sí, gracias. Vale. Duelo no elaborado o reprimido. La persona evita sentir, expresar el dolor. Las emociones quedan guardadas y pueden afectar la salud emocional
física con el tiempo. Entonces, aquí entra a donde también a veces al principio nos decía Alejandro, ¿no? Cuando está la negación, cuando no quieres sentir, cuando no quieres permitirte, porque hay mecanismo de defensa que no quieres sentir, no quieres meterte porque sientes, al igual has pasado situaciones en las cuales sabes cómo se siente y no quieres sentir esa sensación. Y entonces evitas hablar de esto, evitas meterte ahí, evitas para no sentir. Por eso dice el duelo no elaborado o reprimido. Ahora, cuando hay esto que se reprime, son emociones. Esas emociones se reprimen. Una vez que tú las reprimes, nosotros las somatizamos. Una vez que se somatizan, esa emoción tiene que salir de una u otra manera. Como no la sabemos expresar, no sabemos cómo hacerlo, al momento que se empieza a somatizar, es como un vaso que le empiezas, no sé, tienes una emoción fea, no sé, de enojo, de ira, y otra, y otra, y otra, y va a llegar un momento donde ese vaso se llena como el agua y se desparrama. Entonces, ira, 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 y entonces llega el rato donde te da la bilis, ¿no? De un enojo, te da una parálisis. Hay situación, hay enfermedades, todas las enfermedades que están vienen a través de las emociones que no podemos trascender o no sabemos cómo trabajarlas para sacarlas y no nos afecte, como aquí lo dice, físicamente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no les gusta hablar muchísimo de sí y entonces les cuesta hablar y expresar y todo se lo quedan, se lo quedan. Si yo les invito a que ustedes lo revisen, así búsquenlo, si quieren lo pueden googlear y pueden decir las personas que somatizan, que les cuesta hablar, qué enfermedad puede llegar, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? La injusticia también te da algunas enfermedades. Yo quiero que ustedes lo hagan porque varía muchísimo, ¿no? Yo tal les puedo decir unas, por ejemplo, a través de la injusticia, pues también por eso viene lo que es la diálisis. Hay una que se llama la lupus, una enfermedad que también es crónica, que carcome de adentro hacia afuera, y esa viene a través de la injusticia. En la injusticia es como, por ejemplo, desde chiquito o chiquita, como que tú piensas que quieren más a uno que a otro, que a ti siempre te han hecho menos, entras a la escuela y no te toman en cuenta, tu pareja te hace sentir menos, entonces se va llenando, y como no sabes, no lo sabes sacar, se empieza a somatizar y de repente ya viene la enfermedad. Esto es a lo que nos dice la 6, ¿no? El duelo no elaborado o reprimido, porque lo reprimimos. Y después dice, duelo colectivo es el duelo vivido por un grupo, comunidad o sociedad ante una pérdida compartida como, me lo moviste, desarrollo, como desastres, guerra o la muerte de una figura importante. Bueno, en esta habla como por ejemplo que hay duelos, por ejemplo, ahora que estuvo el COVID, ¿no? ¿Cuánta gente no falleció? Y fue muy triste para toda la comunidad, para todo, que hubo muchas muertes en varios lados, en varios lugares. Incluso creo que también aquí por el estado hubo, creo que una pipa fue que explotó y en las redes sociales salieron las gentes así quemadas y todo. También fue un golpe, ¿no? Un golpe muy fuerte, fue múltiple y ocasiona algo, o un temblor, cuando vemos o escuchamos que ya hubo un temblor fuerte y colapsó un edificio y hubo muertes aquí, muertes allá, y todo eso es un duelo, ¿no? Colectivo en el cual también, no nada más a ti, sino también a varias personas les pasó o lo sienten. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna duda de alguna? ¿Sí le entendieron a estas, bájale tantito, por favor, para ver, este, súbele. Ya no sé dónde te metes. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, Sí, sí empezaron a recordar así como que llegaron a vivir algún duelo. Hablamos ahorita se habló también un poquito de la muerte, ¿no? Pero lo que tratamos de ver en esta situación es que
hay cosas, que no minimizar todos los duelos que vivimos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un amigo, la pérdida, no sé, de tu núcleo social, de vivir, de una vivencia, al igual vivías en un lado y de repente te cambiaste y ahí donde vivías saludabas a todo el mundo y de repente te cambias y no conoces a nadie. Entonces esos son duelos y no nos podemos minimizar porque pueden perjudicar y no sabemos, ¿no? Nos puede llevar a un estado emocional no agradable y entonces nosotros no podemos, no sabemos por qué nos sentimos así, por eso los invitamos a que empiecen a investigarse, a conocerse, para saber qué es lo que nos está pasando. Es la que sigue. La de atrás, ¿cuál era? Ah, sí. Bueno, estos son tipos de elaboración del duelo. Fueron lo que les expliqué. Entonces, como les he estado explicando, empezamos desde la parte de la palabra duelo, de dónde viene, luego vimos los síntomas del duelo, ¿no? De las emociones naturales y las emociones sociales, y luego qué es lo que, cuando no las alcanzamos a percibir, los síntomas pues es el cansancio, ganas de no salir. Ahora, después de eso, también ya estamos viendo ahorita, bueno, vimos las 5 etapas que nos dijo esta Rose, las que se elaboraron a través de la negación, de la ira, ¿no? De la negociación. Y ahorita a través de esas situaciones que empezamos, dentro de esa situación, vienen estas etapas de elaboración, donde tenemos que verificar en cuál estamos o qué es lo que donde nos estamos deteniendo a través del duelo que estén viviendo, ya sea de una pareja, ya sea de algo material, no sé, hasta de un celular, porque aquí incluye todo, por eso quiero que no lo minimicen. Por ejemplo, que a alguien se le ha perdido el teléfono, de repente el celular y entras en la crisis, ¿no? Y entras en la negación, ¿no? Pero es que debe de estar y yo creo que se quedó allá y empiezas así a pensar, bueno, vas tarde al trabajo y hasta te regresas todavía para ver si está fíjate cómo nos afecta todas estas situaciones. Y vamos a ver que sí se te perdió o que se te mojó y entonces ya no es el celular, entonces ahora es los contactos, la información que tenía, y entonces es como que nos va llevando de un lado a otro. Entonces, si a ti no se te perdió, ves al de al lado que se te perdió el teléfono y dices, pues ya te compras otro, pero tú no sabes lo que tenía en el celular y lo que emocionalmente, ¿no? Lo que le puede perjudicar a esa persona a través, fíjate cómo anteriormente, ahorita yo les puedo explicar, ¿no? De una pareja, ¿no? De un duelo de una pareja. Hoy imagínate, tenemos que llegar a decir, hoy ya no te pone mal la pérdida de una pareja, hoy te pone mal la pérdida de un celular, de una tablet, de algo, fíjate cómo ahora va cambiando, ¿no? Las situaciones. Antes decía, es que no me habló, o nos enojamos y ya y no vino a verme, ¿no? Y eso te ponía mal. Hoy ya no eso, hoy ya te metes a WhatsApp y hoy te pone mal que está conectado y no te manda un mensaje, ¿no? Y entras en crisis. Sí, sí, vamos entendiendo. Bueno, ahora sí puedes pasar la otra, por favor. A través de esto, nosotros vamos a entender la importancia de, de vivir el duelo. La importancia de vivir el duelo, lo que ahora sí vamos a entrar en esta situación, donde en qué momento vamos a trabajar el duelo, cómo vamos a procesar este duelo, ¿sale? Cada persona es individual, cada persona es diferente, tenemos que empezar a ver cómo, en qué momento está en la negación, en qué momento entra, por ejemplo, si nosotros sabemos que está en el resentimiento, en la injusticia, en la culpa, la que les había puesto, ahí todavía no entra en un proceso de duelo. Podría entrar en el duelo, pero no en el proceso. La importancia de vivir el proceso es con un guía para que esté verificando todas las situaciones que está pasando porque tú no las vas a alcanzar a ver. Tú te vas a mover inconscientemente, vas a hablar y vas a decir. ¿Cómo lo podemos verificar?
Hace ratito la señora la señora Sara nos decía, dijo, mi esposo falleció, ¿sale? Desde ahí nosotros ya empezamos a verificar, porque decía Alejandro, ¿cómo puedo saber o cómo puedo entrar en un duelo? Ah, pues empezándolo a hablar, si tú lo escribes, está bien que lo escribas, pero lo tienes que revisar con un guía, ¿no? Tienes que hablarlo, sí, para que el guía te escuche y vea tu forma de hablar, cómo hablas inconscientemente y empiece a detectar y verificar en qué proceso estás, ¿sale? Entonces, nuestra compañera, la señora Sara, nos decía de mi esposo, ¿no? Entonces, quiere decir que desde que ella mencionó eso, todavía no lo suelta, el simple hecho de decir mi esposo, ¿sale? Es un proceso que tenemos que ir trabajando, eso ya lo va a verificar con su terapeuta, pero desde que dijo eso, a través de que lo habla, el tercero, ¿no? Que es el terapeuta, empieza a escuchar y va a ir checando todas estas situaciones y va a hacer un plan de trabajo, va a ser una estrategia para poder trabajar ese duelo. Ahí es donde entra lo que nos decían, que en qué momento vas a trabajar el duelo. Cuando el terapeuta va a hacer una estrategia para trabajar la situación en la que te encuentras. Por eso es necesario que le digas todo lo que pasa, todo lo que sucede, para que él vea la forma, en qué etapa estás, cómo lo estás trabajando, en dónde estás atorado, porque él va a hacer estrategias para poder que brinques de esa situación en la que estás y lo pases, y pasemos de ese duelo, y entonces podamos entender la que habíamos puesto hace rato del proceso, inicio, final, porque todo lo que inicia tiene un final. Entonces la importancia de esto es para que nosotros te podamos ayudar, y aquí lo dice, la finalidad son ayudar a aceptar la muerte como parte, como parte natural de la vida. Entonces, nosotros ya lo sabemos, pero cuando hay una emoción muy fuerte, no lo aceptamos, ¿no? Estamos en la negación. Entonces, tenemos que entender que todo lo que inicia, termina, y que son ciclos, y que son ciclos que tenemos que empezar a entender que son cosas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los animalitos lo saben muy bien. Nosotros, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué habla de la emoción? Porque nosotros tenemos el lóbulo frontal. A través de que empezamos a pensar, a usar nuestro cerebro, la corteza, el límbico, el reptiliano, a través de la psiquis, la psiquis es lo que nos hace el sufrimiento, no el dolor, el sufrimiento. Y entonces vamos a entender esa situación para disminuir el sufrimiento emocional. Por eso aquí lo dice, sufrimiento. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Brindar apoyo a la paciente terminal y a su familia. Si estamos viviendo, si alguna persona llega con este tipo de alguna enfermedad de este índole, nos podemos ayudar que su muerte sea digna, ¿no? Aquí también lo dice, una muerte digna, y que pueda ser digna y que sea en paz. A veces tiene sentimientos de culpa y pues para que se vaya tranquila. De igual manera, las personas con las que conviven alrededor, a veces cuando alguien fallece no tanto le lloran a la persona, sino qué fue lo que vivieron con esa persona. Muchas veces dice uno, mañana voy a ver a mi mamá, mañana voy, y no va. Y de repente ya como te hablan, pues ya no está, ya falleció, y entonces te quedas con ese sentimiento de culpa de decir, ya no la fui a ver, o desperdicié el tiempo. Entonces, vamos a verificar todas esas situaciones a través con tu terapeuta, eso es lo que te va a ayudar. Por eso es verificarlo. Pues para la otra. Duelo, bueno, aquí ya nos habla, el duelo es la reacción emocional, física y psicológica que ocurre después de una pérdida importante. Es un proceso natural de adaptación que cada persona vive de manera diferente, ¿vale? Entonces, cada persona va a vivir de manera diferente, a través depende lo que, los conceptos que traiga, ¿no? Sus patrones de conducta que le enseñaron para verificar y poder ayudar. Por eso es personal. Y debemos de entender que el duelo debe de ser un aprendizaje. Cuando se vuelve, aquí lo pusimos aprendizaje, ¿por qué se los puse así? Porque a veces cuando viene una pérdida te lleva a la depresión, te lleva a como que a tirarte a la, mm,
a la lástima, ¿no? Y lo que tenemos que entender es de que esto te debe de dar vida, debe de ser como que, bueno, no sé, falleció mi papá, sí, vamos a vivir eso de lo, pero también no te puedes quedar ahí, porque en lo que te estás preocupando o te estás metiendo en la lástima a través de tu padre, te estás olvidando de los vivos. O sea, se falleció tu papá, pero está tu mamá. Y si no quieres que te pase lo que te pasó con tu papá, pues vamos a hacer y vamos a cambiar para que actúes con tu papá. O al igual están tus hijos también. La gente que se queda también necesita que estés tú, pero principalmente tú tienes que estar para ti. Y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y eso te va a llevar a que tengas fortaleza, que aprendas a trascender, evolucionar y superar. Entonces, el hacernos responsables es hacernos responsables en cada situación. Hay un tema que se llama resiliencia. eh, Muchas de las veces nosotros no estamos aptos para las cosas que pasan, no estamos preparados, nadie está preparado para las cosas que vienen porque vienen de golpe, pero tenemos que solucionarlos y nosotros a través de esto es solucionar en cada situación en la cual te encuentres, tenemos que solucionar, somos personas que tenemos que solucionar la situación en la que nos encontremos. Puedes cambiar, no creo que ya hay, ahí, bueno, eh, hasta aquí quisiera que empezáramos a participar y que me puedan comentar. Ahorita son 10 minutos que tenemos de preguntas. Ahorita ya las pueden hacer. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacer, adelante. Bueno, como veo que están muy participativos, les voy a preguntar, Mauricio, ¿tienes alguna duda? Mauricio Cortés. Hola, profe, no, todo bien, ya lo habíamos visto algunas cosas tú y yo acerca de esto. O sea, nada más, pues estoy, no sé, digamos que repasando, pero todo bien. Vale. Mónica, Pues no, quedó muy reafirmado. Creo que la clase pasada también habló sobre la parte del duelo, de la muerte, de la tanatología, y ahora fue como que reafirmar y pues complementar muchos temas que a lo mejor quedaron un poquito inconclusos. Entonces me sirvió mucho porque pues bueno, también hay que aprender pues de cierta forma a distinguir el duelo, el dolor, porque a veces pues no necesariamente es una muerte, ¿no? Sino que a veces una pérdida de pues a lo mejor por una, enterarse de una enfermedad terminal como la señora que nos expuso, o a lo mejor con nuestros hijos, que cuando nos enteramos que hay un consumo, pues sentimos esa parte también de duelo, ¿no? O sea, que sentimos que ya una parte se murió en algún sentido y se llega a comparar justamente con esta tristeza que se siente, me imagino, al perder a un ser muy querido en una muerte. No me ha tocado vivirlo de manera muy cercana. Tal vez soy un poquito rara en cuestión al sentimiento de pues cuando alguien fallece, pero sí quiero comparar a lo mejor, no sé si sea comparable, más bien dicho, lo que acabo de comentar. sí, de hecho, estas son armas, que todo esto que estamos son armas, son como herramientas para poder enfrentar cuando nos llegue a suceder, si no nos ha sucedido. Pero de igual manera, empezarlo a compaginar, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas es real. O sea, yo te hablamos de las parejas, de, de las muertes y toda esta situación, pero en realidad también por las personas o nuestros hijos o nuestros parientes que están en alcoholismo y drogadicción, ¿no? Porque es un duelo también,
enfrentar lo que empezamos al principio, emocionalmente, cómo te sientes de que tu hijo o tu hija se está metiendo en las drogas, vienen sentimientos de culpa, viene ira, viene enojo, pero también socialmente, ¿no? Cuando te digan, oye, y tu hijo, ¿no? Y de repente, mira, el del vecino ya terminó la carrera y el tuyo es adicto, ¿cómo te hace sentir eso? O sea, todas esas situaciones son duelos que tenemos que trabajar, ¿vale? Sara, Sara de Gante. Pues sí, este, aquí, bueno, yo tengo una duda. Fíjese que, este, mi hija, la pequeña, tenía 13 años cuando su papá falleció, ¿no? Entonces, ella lo que hizo fue aislarse. No salía, o sea, yo sí trataba pues, de salir y de querer, pues, sacarla, que saliéramos, pero ella no quería. Prácticamente ella su duelo lo pasó como aislada, encerrada. Este, yo siento que ella no vivió, no trabajó el duelo como tal, y ahora a veces yo veo que pues como que se aísla, ¿no? O sea, no es como que conviva mucho conmigo, vivimos nada más las 2 y luego, pues, ella se encierra y todavía recuerda mucho a su papá así con mucho amor, con mucho cariño, pero yo siento que sí le hizo falta trabajar esa parte. No sé, la verdad, a veces no entiendo, porque realmente ninguna de las 2 no es como que nos hayamos acercado a una tanatóloga, a un tanatólogo, a un profesional, no es así como que nos hayamos acercado tanto. Sí fuimos a terapia y, pues, siento que es lo que nos ayudó un poco, pero nunca vimos un tanatólogo. Entonces, no sé de qué forma yo la podría ayudar a ella, porque, pues, sí estaba muy chiquita, tenía 13 años. Entonces, no sé de qué forma la puedo ayudar. Bueno, aquí a través, tenemos varios maestros que tenemos lo que es la terapia infantil, adolescente y con la tanatología. Hay que entender que hay varias maneras o varios tipos de trabajo, ¿no? De tanatología. Eh, Hay algunas personas, es que como varía las ramas, me tocó a mí que llegó una paciente que me dijo que fue con una tanatóloga y le dijo que no se preocupara, que su pariente venía a través, creo que, ¿cómo se llamaban estos? Un colibrí, ¿no? Que se manifestaba un colibrí, que pues luego lo venía a visitar y todo. A veces esas son compensaciones, son negociaciones para poder empezar a enfrentar, pero nosotros a través de la tecnología en la que trabajamos, no la manejamos de esa manera, ¿no? Es decir la verdad, pero también verificando, ¿no? Por eso es necesario revisar la historia de la persona. Por ejemplo, en este caso, tu niña, pues es escucharla, verla. No es necesario hacerle preguntas directas, necesitamos saber cómo puede ser. Tenemos muchas temáticas, ¿no? Son terapias alternativas o terapias donde ella puede hablarlo, hacemos preguntas en las cuales no la podemos meter así, porque si ella está tratando o no lo trabajó, entró en depresión y otra está saliendo y llegamos directo y hacemos unas preguntas, podemos meterla en crisis. Entonces trabajamos a través del inconsciente hasta que veamos cómo poderla determinar y entonces empieza un proceso con esa persona. Entonces, puedes acercarte a tu maestro y preguntarle sobre este tema para que puedan ayudar a tu hija y a ti misma. Okey. Sí, muchas gracias. Sara Nájera. María Linda Silva. Pues estuvo muy bien explicado todo Ajá. y sí lo entendí, sí he pasado pues, por 4 muertes, 2 hermanas, mi mamá, mi papá, una relación, pero estuvo muy bien explicado y pues entendí muchas cosas que luego a veces me pasaban,
pero estuvo muy bien. Bueno, sí, lo que acabo de decir, pues lo digo que entonces no es la primera y entonces también ya has trabajado muchas situaciones de estas. Y esta nos puede ayudar muchísimo para poder valorar nuestra vida, ¿vale? Y el empezar a valorar nuestra vida es darle un sentido, ¿no? De vivir día a día, momento a momento, las situaciones, ¿no? Que podemos ver. Porque cuando tenemos estas situaciones, a veces es cuando ya podemos entender, ¿no? De que ya no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? Porque no sabemos, hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, María Guerra, Hola, buenas noches. hola. Bueno, yo sí he pasado dos duelos muy fuertes, el de mi esposo y el de mi mamá. Y hay cosas que, bueno, me quedaron pues más claras. Nada más, si tengo una duda, y incluso lo apunté, ¿qué diferencia hay entre el dolor y el sufrimiento? Ah, bueno, el dolor es inevitable. ¿Por qué? Pues el dolor es algo nato, ¿no? Con lo que nosotros es en el momento, ¿no? Eh, Te voy a poner de esta manera. Te robaron, ¿no? Vamos a suponer, no es que te robaron algo que sea a ti que te duela. Te dejaron, ¿no? Una pareja te dejó. Al momento que se va, viene el dolor porque se va. Entonces, un miedo, un miedo sobrepensado se convierte en terror. ¿Sí vamos hasta aquí? Entonces, cuando pasa esa situación, ya se sobrepiensa. Entonces, el dolor te llega en el momento, pero si tú lo sobrepiensas, ya es sufrimiento, por ejemplo, y si ya no regresa, y si esto, y si el otro, entonces ya está sobrepensando, entonces ya no está el dolor, ya está el sufrimiento. Sí, sí, me doy a entender ahí. Mm, sí. O te quedó un poquito de duda. Bueno, mira, eh, Es que, bueno, yo sí asocio el sufrimiento con, bueno, más bien el dolor con el sufrimiento, ¿no? Sí me quedé así como que digo, yo podría decir hasta este momento, yo pensaba que el dolor y el sufrimiento pues era lo mismo, pero ya con la explicación, pues el dolor es algo que siento en el momento y el sufrimiento es, bueno, más bien el dolor es como la secuela del sufrimiento, dependiendo de cómo lo trabaje yo, por así decirlo. ¿Es correcto por o ejemplo, no? por ejemplo, el dolor, tú te cortas, o sea, al momento que te cortas, es el dolor, Ajá, ¿sale? Ahí está el dolor. Pero sí, entonces, tú cuando de repente mueves y rozas con algo, ¿qué va a pasar? pues me va a volver a doler. Ah, sí, pero ¿por qué te va a volver a doler? Porque no nos gusta meter, por ejemplo, si me volviste a tocar y me dolió, entonces ya no quiero que me toques, entonces ya no voy a dejar que me toquen, porque no quiero que me duela, ¿no? Entonces, lo dejas así, dejas ese dolor así. Entonces, vamos a suponer que si tú por no quererte meter ahí, lo dejas así, una herida, si la dejas así, ¿qué crees que va a pasar? Pues ahí va a estar. Pero ¿qué pasa con una herida? O sea, si no quieres que te la toquen, si no la tocas, si no le haces nada, pues lógico que, porque no quieres sentir, entonces va a haber que un proceso de pus, donde de repente, No, sí, ¿mandé? sí, sí, ya entendí. Ah, entonces, y entonces estás alargando la agonía, entonces ya viene el sufrimiento porque ya después ya viene la pus, y entonces, como no quieres, dices, no, no quiero que me la toquen, pero ya estás sufriendo. Ahora, para que quede limpia, hay que meterse profunda, le van a dar una limpiada, y te va a doler, pero después del dolor
va a venir la calma, pero ya cuando se limpió bien por dentro. Entonces, el dolor te pasa, te está doliendo que te dejó la persona, pero entonces tú vas a sufrir porque no aceptas ese final. Y entonces dices, no, es que ¿por qué me dejó? Y entonces tú ya sufres, pero es que si hablo con él y todo lo que me dijo, eso ya es sufrimiento porque no aceptas. Ya no es el dolor, ya sufres. ¿Sí, sí me doy a entender? Sí, sí, ya me quedó súper claro. Muchas gracias. Vale. Por ejemplo, sufrir es que yo esté pensando y imaginando cosas que tal vez ni van a pasar, ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Sería eso? Sí, ya estás sobrepensando algo que ni siquiera está pasando. Ajá, eso es sufrir. Estás sufriendo, tu cerebro está, empieza a Ok. trabajar lo que es la corteza, el límbico, el trígono, funciona al mismo tiempo, ¿no? Pero vienen emociones encontradas y entonces estás sufriendo y luego viene hacia el futuro, ¿qué va a pasar? Y es así, de ahí nace la ansiedad. Ah, ok, sí, Vale. está muy bien. ¿Con quién seguíamos? María fue que habló, ¿verdad? María Alejandra. Perdón, yo quisiera nada más solicitarte alguna bibliografía sobre esto. No te alcancé a escuchar bien, ¿me podrías volver a decir, por favor? Sí, que me gustaría solicitarte una bibliografía sobre este tema. Ahorita te paso mi número y nos ponemos en contacto y podemos platicar. Y ya quedamos. Oye, bueno, Alejandro, ¿tienes algún guía aquí en la clínica ¿Tengo que, perdón? ¿Tienes algún guía? O sea, alguien que te revise, que sea tu terapeuta. No, Ah, no, vale. tengo un familiar ahí. Vale. Por eso Ahorita estoy, nos ponemos en comunicación, ¿vale? ¿de acuerdo? Vale. María Alejandra. Buenas noches, profesor. Lo que pasa es que estoy trabajando, pero ya escuché y la verdad es que sí es muy buen tema. Y bueno, no me había percatado de que incluso esas pequeñas cosas de perder teléfonos, llaves y todo eso también es pues también es un proceso, ¿no? De pérdida. Exacto. Entonces sí es la locura. La verdad es que sí he estado en esos estados y pues no es agradable. Y el proceso, o sea, lo que tarda uno en salir de esas situaciones. Ujú. Entonces sí, bueno, lo que he escuchado sí me ha parecido muy bien, profesor, y agradezco, pero una disculpa, es que estoy trabajando. Sí, no, no se preocupe. Ok, Este, profesor, gracias. de nada, también acaba de mencionar ella algo muy importante, ¿no? Hasta algo tan simple que dijo, la pérdida de unas llaves, ¿no? O sea, a veces la pérdida de unas llaves, no sé, al igual pueden ser de tu casa, del carro, no sé, pero cómo te pones, ¿no? En una crisis. Ahora, eso también te hace sentir, no sé, enojada contigo mismo y entra la frustración, e incluso viene esa situación de que hoy en día, ¿no? Ay, qué tonto, qué tonta soy, ¿por qué las perdí? Y entonces eso mismo el cerebro lo va registrando. Hoy tenemos que entender que no es eso, no es que seamos así o que seamos incapaces de hacerlos. A veces nos sentimos mutilados en esa situación, ¿no? Y el habilitar, lo que quiero que entiendan es que no es que estés inhabilitado, simplemente estás distraído, o sea, ¿por qué nos pasa eso de las llaves? Porque mira, estás en tu trabajo y estás pensando en tu casa, estás en tu casa, ¿no? Y ya estás pensando en el trabajo, estás haciendo la comida y de repente la ropa la dejé en la lavadora. Entonces, esas circunstancias que no estás concentrado donde debes de estar, es lo que hace que perdamos o que dejemos en un lugar las cosas y ya después digamos, ¿dónde las dejamos? Y qué tonto, qué menso, no, simplemente estamos distraídos nada más, ¿vale? Liliana Silvia. Julio Enríquez. Buenas noches, Padrino. Buenas noches. Yo llegué un poquito tarde, pero a lo que entendí, ¿qué cree que había un duelo de máscara o algo así, dijo, ¿no? Sí. Yo tengo una duda. Por ejemplo, pues, falleció mi padre hace ya un rato, ¿no?
pero Ujú. apenas pasó una situación aquí, familia, bueno, de parte de mi esposa. Yo no quería ir al velorio porque me recordaba mucho eso. ¿Lo volví a recordar o cómo lo explicó? No, es que no le entendí, ya llegué tarde. De hecho, me iba conectando. Ah, este, había uno anterior que se llamaba eslabonado. El eslabonado es que cuando pasa una situación, este, actual que hace que hoy te dijeron del familiar de tu esposa y eso te hizo recordar a lo de tu papá. Entonces viene un dolor, vuelves a activar esa situación que no se trabajó y entonces va a venir un sufrimiento, un dolor. Por eso es Mm, que el mecanismo de defensa te dice, yo no quiero ir y no voy a ir. Entonces, ahí puede haber sentimientos encontrados de decir, tengo que apoyar a mi esposa, pero también yo no quiero sentir y entonces vienen sentimientos encontrados. así era ese. Gracias. Y ahí mandas un mensajito y ahí lo platicamos, ¿no? Va, que va, gracias. Porque algo que sí tienes que entender, Julio, es que tarde o temprano a lo que más le temes, te vas a enfrentar. A veces nosotros huimos y no queremos afrontar las situaciones, pero yo a ti sí te puedo decir que tienes que enfrentarlo, no podemos ya estar huyendo de las situaciones, pero si lo vas a enfrentar, también tienes que tener un guía en la cual acércate a tu padrino para que hagas todos estos movimientos, porque al fin de cuentas, yo sé que tú sientes eso, pero también es tu pareja y ella también está viviendo un duelo en el cual también se va a necesitar apoyo. Si tú te acuerdas en el momento que tú estabas, no sé si ella estaba o si hubieses querido que estuviera alguien, así se va a encontrar ella. Tenemos que entender también la parte de la empatía. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Sí, está bien. Vale. Buenas noches, no pude contestar rápido, yo también estaba trabajando. Sí, no se preocupe. Soy Lilia Silva, no Liliana, soy Lilia. Sí, Lilia, Soy, perdón. sí, mis hermanos son Alejandro y Linda. Yo también pues perdí a mis papás, a mis hermanas y eso fue la última pérdida de mi hermana. Y pues ha sido también difícil y más porque uno acepta muchas cosas, pero lo que más me dolió que mis sobrinos hayan perdido a su mamá. Y más porque estaban más chicos, ¿no? Y la situación en lo que se dieron las cosas y en lo que no pudieron enfrentar a tiempo, no estar con un tanatólogo. Y había muchas, pues, decisiones y, pues, aunque uno dijera, ¿no? Y que tenían que entender que ya no estaba, y eso es muy difícil decírselo a un niño de 12 años, ¿verdad? Pero sí han sido cosas, duras, o sea, a mí yo había tomado ya un curso de tanatología hace años, yo soy dentista, soy ortodoncista, pero me gusta mucho tomar estos cursos. Ahorita el lunes también me preguntaron y no puedo contestar porque estaba en otra plática en una conferencia con un doctor que no podía dejar. Entonces, discúlpenme, hoy no he podido participar mucho, pero yo sí quería tomar mucho sobre este tema porque es muy importante que también pues mis sobrinos o mi sobrino no siente esa culpa de que porque se fue su mamá o el que haya tenido la culpa a él o y él se siente también en ese sentido también muy mal, ¿no? O sea, tiene que superar esto. Y aquí estamos nosotros para apoyarlo y porque lo amamos y toda la familia lo amamos y estamos al 100% con ellos. Y es algo que nunca vamos a soltar ni los vamos a dejar. Yo le decía, yo no te puedo ayudar, pero se tienen que hacer otras cosas. Pero pues es así, ¿no? Uno de familiar no puede ayudarlos en ese sentido, aunque tú seas un psicólogo, un terapeuta, tú no puedes ayudar a tu propio familiar. Pero les agradezco por lo que oí de la plática, porque también ahorita que venía de mi consultorio venía caminando y no pude escucharlo bien, porque pues todo el trayecto. Pero pues aquí estamos y sí, yo también ahí que me mande su teléfono, me gustaría platicar con usted y se lo agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Sí, de hecho, eh, hay algo, desde el momento que habló, tendríamos que verificar eso, Ujú. donde dijo, acepto unas cosas y unas no. Entonces tenemos que entender
¿Qué es aceptación y resignación? Es totalmente diferente, ¿sale? Porque ahí viene, la resignación es algo que ya que, y es lo que tocó, es lo que está, y entonces me resigno, más no lo acepto. Por eso es que vienen las situaciones en donde no acepto todo lo que está pasando en mi entorno. Ahorita les paso mi número para que lo anote y nos pongamos en contacto, ¿vale? Por favor, sí, muchas gracias. Y sí acepto, pues ya era un hecho más para que no sufriera mi hermanita. Yo hubiera dado, y cada uno de nosotros créalo, la vida por ella, pero pues así no se manejan las cosas, ¿verdad? Solamente cada quien nos vamos a ir en el momento que nos toca. Pero sí, se lo agradezco mucho porque pues sí hay un tema ahí muy delicado también y se lo agradezco, Sí, por claro que más. sí. No se Gracias. preocupe, ahorita le paso mi número. Julio Enrique Ramírez. Ya pasé, padrino. Alejandro, que también ahorita le voy a pasar mi número. Bueno, miren, ahorita les voy a poner, ¿pasas la otra positiva, por favor? Aquí está mi nombre, me llamo Enrique Reyes Herrera y está mi número, para que lo anoten, por favor. En lo que la anotan, les voy a hacer mención de la próxima conferencia, que va a ser este jueves que viene, y la conferencia va a ser la aceptación de mi enfermedad, primer paso para mi recuperación. Bueno, esto que les acabo de mencionar es un tema que quiero que entiendan que nosotros somos un grupo de desarrollo donde trabajamos todas las terapias alternativas y todo lo que es para ayudar mutua. Somos psicólogos, somos terapeutas, tenemos muchos diplomados en lo que son en ancestral, diplomados de tanatología, diplomados de terapia infantil, adolescentes, carreras de adicciones, ¿no? El origen de la adicción también las tenemos aquí. Todo esto estamos preparados en esa situación. Dentro de esto viene también que también trabajamos los 12 pasos. Nosotros los menciono 12 pasos porque en realidad son 36 principios. Esos 36 principios se dividen en tres, el cual el primero son 12 pasos que es para el individuo. ¿Qué es el individuo para nosotros mismos? ¿Qué es el paso que les va a dar mi compañero? El maestro les va a dar enseñanza porque muchas veces las personas que están aquí creo que han estado o han ido a través de su familia, que han estado en problemas en grupos de rehabilitación que trabajan los 12 pasos. A veces los 12 pasos, ahora sí que la literatura de Alcohólicos Anónimos, a veces está muy distorsionada, ¿no? Y entonces mi compañero les va a enseñar y les va a decir a través del primer paso cómo es que se va a desenvolver cómo va agarrado de la mano de la psicología, del desarrollo y el primer paso para poderlo entender, ¿no? Porque luego a veces es un primer paso, sí, pues cualquiera, pero no. Vamos a hablar también de lo que es la psicología, porque ahí lo dice desde aquellas personas que han leído el primer encabezado de Alcohólicos Anónimos es aceptamos que nuestra vida se ha vuelto ingobernable, ¿no? Ingobernable, vamos a hablar de cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, mi compañero se los va a desglosar para que tengamos ese primer paso en el aspecto de aceptar nuestra propia enfermedad de cada uno. Y la enfermedad no vamos a hablar tanto de alcoholismo o drogadicción, eso es secundario, porque la misma literatura dice que viene de males más profundos. Entonces vamos a hablar emociones, a través de la emoción, a dónde nos lleva, ¿no? Y a eso nos lleva a una adicción. Y la adicción más fuerte no es al alcohol o a la droga, la adicción más fuerte es a otro ser humano. Entonces vamos a tener un complementario de todo lo que hemos estado viendo, junto con lo que viene, todo va a ir agarrado de la mano. Bueno, pues ya anotaron ahí mi número, espero que me manden mensaje para poderlos registrar y verificar todas sus dudas que tengan. ¿Tienen alguna otra duda? Ninguno. Alejandro, me mandas ahí está mi número, me mandas un WhatsApp y nos ponemos en comunicación, ¿vale?
Sí, ahorita terminando te lo mando. Claro que sí. Gracias, Alan. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Este tema, estos temas y estos jueves, los jueves que hacemos esto con ustedes, es porque tienen que entender también que sus familiares también se les está dando este tipo de información porque ellos van a salir luego con la euforia de decir, ¿y cómo ves esto y el otro? Y ustedes también tengan el conocimiento y tengan tema para poder hablar, porque tenemos que hacer un equipo, tanto el terapeuta como el paciente, como también la familia. Esto es lo que tenemos que trabajar y empezar a que los pacientes que tengamos, que tengan metas a corto, a mediano y a largo plazo para que puedan salir y tengan proyectos de vida, ¿vale? Y tenemos que apoyarnos, tanto como la familia como nosotros, para poder ayudar a nuestro paciente. Bueno, pues muchísimas gracias. Es todo. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Buenas noches, Gracias, gracias. Buenas Hasta luego. noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego.